Él es la revolución. Bien, iniciamos hoy la tercera conferencia de este curso sobre el libro de Bolívar, Él es la revolución, que iniciamos y que dejamos en la conferencia pasada, precisamente cuando Simón Bolívar se encontraba en su estancia en Haití, y que considerábamos y planteamos como la importancia que tuvo en la vida política del Libertador esa estancia de casi 7 meses en la República de Haití, presidida entonces por Petion. De eso tratamos en la clase pasada, cómo Bolívar quedó marcado para el resto de su vida por las vivencias que tuvo en esa República Negra del Caribe, la primera en el mundo donde no había esclavitud, donde todos los hombres eran iguales, la segunda que había alcanzado su emancipación en el continente americano, y cómo el Bolívar, que sale de allí 2 veces, porque la primera ocasión fracasó la expedición que se desembarcó en Carúpano, y luego más tarde regresó en una segunda expedición, también el mismo año, casi finalizando el año, en la que desembarca por Juan Griego, y que sí en esta ocasión permanecería en adelante y lo llevaría a la fundación de lo que se ha denominado la Tercera República de Venezuela. Ese es precisamente el tema que trataremos en el día de hoy, en esta conferencia, y que se refiere precisamente a lo que tratamos en este libro, básicamente en los capítulos que aquí titulamos, y hoy vamos a tratar en esta parte de la clase lo correspondiente probablemente a 3 capítulos, o quizás, no creo que lleguemos hasta el 4. No. Vamos a tratar el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 en esta conferencia, que se titula el 6, debemos triunfar por el camino de la revolución y no por otro, necesitamos de la igualdad para refundir, y me pone en el caso de redondear a Colombia. Tiene que ver los títulos con frases del propio Libertador en algunos de sus cartas, de sus textos, y que trata precisamente de las características que tuvo este proceso cuando Bolívar desembarca. El 3 de mayo de 1816, Bolívar llega a Margarita con una poderosa expedición, de eso hablábamos también en la clase pasada, una poderosa expedición de varios buques dirigidos por el almirante Brión, y en la que habían combatientes haitianos incluso, probablemente un centenar de combatientes haitianos, un grupo de también centenar de oficiales y de venezolanos y granadinos que se habían puesto de acuerdo y que habían aceptado en Haití la dirección de Bolívar como el último presidente de la Segunda República de Venezuela, con un armamento relativamente importante que le había, y municiones que le había facilitado el gobierno haitiano, y también una imprenta. Esas fuerzas, después de tomar contacto en la isla de Margarita, como decía, el 3 de mayo de 1816 desembarcaron en Carúpano el 1 de junio. Lo más trascendente de ese desembarco es que inmediatamente en esa imprenta que le habían regalado los haitianos, Bolívar emitió un decreto declarando la abolición de la esclavitud. Eso es lo más importante que había sucedido en este cambio cualitativo de la lucha por la emancipación en Venezuela, y que ocurre en cuanto Bolívar desembarca. Emite este decreto que lo imprime en esa imprenta que le habían facilitado los dominicanos, incluso hubo un impresor en la expedición, y emite ese decreto que decreta la abolición inmediata de la esclavitud. Hay que decir que hasta ese momento en Hispanoamérica el movimiento emancipador no había adoptado, emancipador no solo en Venezuela, en ninguna parte de Hispanoamérica, donde la lucha ya había fenecido hacia 1815, o sea, había habido lo que se conoce como la primera etapa de la lucha por la independencia de las colonias españolas, que se extiende, grosso modo, de 1810 a 1815. Durante ese periodo, la lucha emancipadora había avanzado
con distintos ritmos en prácticamente los principales territorios de Hispanoamérica, desde México hasta lo que hoy conocemos como Argentina y Chile. Y sin embargo, hacia 1815, la lucha había sido, entre 1815 y 1816, ese movimiento emancipador había sido derrotado en prácticamente todas partes y España había reconquistado su territorio. El único lugar de Hispanoamérica donde España no logró revertir ese proceso fue el Río de la Plata. Pero aún cuando no lo revirtió, estaba en una situación de anarquía y en pleno retroceso también en el Río de la Plata. Pero en ninguna parte de Hispanoamérica, a esa altura del movimiento emancipador, estamos hablando de 1816, se había decretado algo así parecido a lo que dictó Bolívar. El único precedente es un bando de 1811, dictado por Miguel Hidalgo en México, que decretó la abolición incondicional de la esclavitud. O sea, lo mismo que decreta Bolívar en 1816, eso solo tenía como único referente en toda Hispanoamérica el decreto dictado por Hidalgo. Sin embargo, el decreto de Hidalgo podía señalar dos diferencias con el de Bolívar. La primera es que el decreto de Hidalgo, su significado era de menor importancia, porque en México la población esclava era menor que en Venezuela. En Venezuela la esclavitud tenía una significación, había probablemente cerca de 100.000 hombres sujetos a esa condición y era de los territorios de mayor población esclava de todo el hemisferio. En cambio, en México la población esclava era mucho más reducida, se calcula en esa época, cuando se dictó ese decreto, quizás en menos de 10.000 personas, o sea, era un 10% en comparación con la población que existía esclava en México. Pero además el decreto mexicano, que se llevó a la práctica en algunos sitios, fue rápidamente revertido porque el movimiento Hidalgo fue derrotado en marzo de 1811 y por lo tanto ese decreto dejó de tener validez. Quiero decir con todo esto que el decreto de Bolívar tenía una doble significación, una significación para el proceso emancipador en Venezuela y una significación para el proceso emancipador en todo el hemisferio hispanoamericano, en todo el continente hispanoamericano, porque en ninguna parte se había dictado algo parecido. Lo único que se había adoptado en algunos territorios era una ley de vientres libres, pero una ley de abolición incondicional de la esclavitud y universal no se había dictado en ninguna parte. Ahora, que Bolívar lanzara este decreto no quiere decir que se llevara a la práctica, porque el dicho al hecho va a un trecho. O sea, dicta el decreto, pero después hay que llevarlo a los lugares donde están los esclavos y hacerlo efectivo. Y eso siempre va a encontrar, durante el proceso emancipador, y hablaremos de eso después, muchas limitaciones. Precisamente Bolívar se quejaría, y sería una de las razones que lo obliga a replegarse después de este desembarco, no solo por los reveses militares que sufre el contingente invasor, sino también porque no logra atraer a los esclavos. Para poder atraer a los esclavos hay que ir a donde están las plantaciones, porque los esclavos están sometidos allí a condiciones de control, de represión por parte de los propietarios y de sus elementos de custodia. Y por lo tanto, aunque exista el decreto, eso no significa que se lleve a la práctica. Yo diría que una de las razones, aparte de los acontecimientos militares que llevan a Bolívar a tener que replegarse de la costa venezolana y volver a Haití, una de las razones que llevan a ese descalabro son una razón que yo diría doble. Por un lado, porque el decreto no logra atraerse a los esclavos e incorporarlos a la liberación. Bolívar se va a quejar de eso en algunas de sus cartas. Y por el otro, porque los mantuanos no van a facilitar que sus esclavos graciosamente se vayan de las plantaciones. Y por lo tanto, la lucha por el litoral empieza a manifestarse como que ya no es el territorio de Bolívar. Y eso va a ser más evidente cuando Bolívar se ve obligado a retirarse hacia el territorio de Haití de nuevo, después dejando allí a Mariño y a Bermúdez y a otros combatientes, que ya está incluso, ha habido un distanciamiento entre ellos, todos venían en la misma expedición, pero los reveses los han separado y algunos otros como MacGregor, que se lanza en otra dirección de la costa venezolana, y Bolívar, ante tantos reveses, se ve obligado a regresar de nuevo en Haití, preparar una nueva expedición que nunca fue tan importante
como esta que le precedió, y allí en Haití incluso contacta con alguien que mencioné en la conferencia pasada, que es Francisco Javier Mina, un luchador navarro que está organizando una expedición que finalmente saldría para México, para el Virreinato de Nueva España, y que en determinados momentos Bolívar, que se entrevista con Mina, acaricia la posibilidad de, ante los reveses que ha sufrido y la decepción que tiene de la expedición a Venezuela, de alistarse, atraído por Mina, en la expedición a Nueva España. Finalmente eso no ocurre y Bolívar regresa a Venezuela procedente de Haití en una expedición de menos efectivo, más pequeña que la anterior, y desembarca en Juan Griego primero y en Barcelona después, el 28 de diciembre de 16, abriendo lo que pudiéramos considerar, o lo que él mismo llamó la Tercera República de Venezuela. En esta ocasión, como en la anterior, el plan de Bolívar es lanzarse como había, un poco imitando de algún modo la campaña admirable que lo había permitido liberar Caracas en el año de 1813 viniendo del occidente. Ahora un poco la idea es la misma, avanzando en dirección contraria sobre Caracas. Y una y otra vez Bolívar fracasa en los intentos por avanzar después que ha desembarcado sobre Caracas, liberar Caracas. Y ese va a ser quizás otra de las razones que lleva a que una y otra vez fracasen las campañas militares de Bolívar, que trata de avanzar sobre Caracas, imitando un poco el plan de la campaña admirable. Incluso las campañas del centro, que son dos, se denominan así, que se desarrollan en el año de 1817, no logran el éxito. Y yo pienso que aparte de los temas militares que explican el fracaso de esas expediciones, mucho tiene que ver también con que no logra atraerse a los esclavos que están alejados y que por lo tanto no se suman al contingente libertador, y también el rechazo de los mantuanos. Él era el líder natural de los mantuanos, así se había demostrado en la Segunda República. Ahora Bolívar está dejando de ser, y esta es la transición, el líder de los mantuanos ya no se ven reflejados en aquel hombre que trae en la punta de sus cañones la abolición de la esclavitud, por lo tanto va a herir la médula del sistema de plantación y de la economía de los mantuanos, y por lo tanto los mantuanos, que se veían en gran medida representados en Bolívar, ahora ya no lo van a hacer a partir de este momento, y eso obliga a Bolívar a abandonar la costa y marchar al interior, donde algunos caudillos caudillos populares, como Piar, como Páez, como Cedeño, por mencionar algunos, al margen de Bolívar, han ido cambiando la correlación de fuerzas al interior, y muchos de aquellos hombres que se habían enrolado en las fuerzas de Bove y en las fuerzas de Morales, ahora han ido cambiando, han ido, como diría Bolívar en una carta, hecha una mutación. Eso así esa palabra usa Bolívar en una carta. Más o menos dice, los llaneros han hecho una mutación de haber estado al servicio de los realistas, ahora están con nosotros. Pero ese paso de los llaneros, y en general de mucha población humilde del interior de Venezuela, como la Guayana y también, por supuesto, los llanos, que se van incorporando a los caudillos populares que van caracterizando esta etapa de la lucha por la independencia en Venezuela, no solamente están atraídos por el ideario emancipador que ofrece Bolívar, no solamente están atraídos por las nuevas consignas de igualdad que están caracterizando las fuerzas a favor de la emancipación, a las fuerzas republicanas, a diferencia de las repúblicas anteriores, que eran fuerzas que eran dirigidas por sectores de la élite. Ahora son caudillos populares los que comienzan a destacarse en las armas republicanas, como no había ocurrido ni en la Primera ni en la Segunda República de esta manera. Y eso cambia la correlación de fuerza. Las masas populares que habían apoyado a los realistas con Bove ahora están dentro de las fuerzas populares. Está el ejemplo, por ejemplo, de Negro I, un importante oficial de Páez,
que había actuado por primera vez al servicio de los realistas, desencantado de los realistas, menospreciado por los realistas, que ya conté en la conferencia anterior, que cuando llega Morillo se desarman esas fuerzas, se menosprecian, algunas incluso se envían a otros territorios de Hispanoamérica, no se les cumplen las promesas que se le habían hecho. Todo eso unido al cambio ahora en el campo patriota, donde ya se está haciendo una mutación en cuanto a las consignas, también una mutación, un cambio en el programa que tienen ahora los republicanos, que está adquiriendo un programa social, la lucha por la emancipación, de que careció en la Primera y Segunda República. Todo esto, que por supuesto no se produce de la noche a la mañana, es un proceso que va transitando entre 1816, 1817, 1818, va cambiando no solamente el escenario de la guerra, que ya no es el litoral, ahora es el interior de Venezuela, son los llanos, es la Guayana, con caudillos que hasta entonces apenas habían figurado, como es el caso de Páez, o que figuraban pero en segunda línea y ahora pasan a un primer plano, como es la figura de Piar. Todo eso lleva a que Bolívar, desencantado del fracaso por la zona del litoral, ya pensando en cambiar su estrategia de lucha, se marcha con un grupo de oficiales, prácticamente sin tropas, hacia la zona del interior, y es allí en la zona del interior donde Bolívar, con mucha habilidad y con mucho tacto, va tejiendo la alianza con los caudillos, va convirtiéndose en el líder de las masas populares del interior, dando no solo muestra de ello con la nueva estrategia, con ese programa social, con la promesa de la abolición de la esclavitud, sino también con su propio ejemplo, porque es un oficial mantuano de la élite, pero que hace vida de campamento con las tropas, convive con ellos, participa directamente en los combates y comienza a convertirse en el líder natural de las masas populares bolivianas. Los propios caudillos lo reconocen uno tras otro, después de haberse distanciado algunos de ellos de él, y tanto Páez como Piar, e incluso los oficiales y dirigentes mantuanos, como Mariño, que incluso intenta crear un congreso en Cariaco para desafiar la autoridad de Bolívar. Todo eso se va a ir resolviendo, y yo diría que culmina todo ese proceso, que no tenemos tiempo de desmenuzar mucho más, con el mando de la tendencia al mando único que va concentrando Bolívar, la reorganización del Ejército Libertador, dándole una estructura mucho más acabada, con un Estado Mayor, contratando oficiales en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, que se están desmovilizando de las guerras napoleónicas, aprovechando la coyuntura de que Inglaterra ha ido variando su postura y está autorizando las negociaciones con los patriotas, que se contraten en su territorio oficiales y soldados que vengan a combatir por la causa republicana, y también con medidas que adopta Bolívar, como es, por ejemplo, la ley agraria del 10 de octubre de 1817, que expropia las tierras de los realistas de los enemigos de la independencia, y esas tierras se redistribuyen acorde en proporción a los méritos de guerra de los participantes en la República y también por el grado militar. Pero ya también en estos años el grado militar no es de oficial y de altos oficiales, deja de ser exclusivo de los mantuanos y comienzan a ascender a los grados superiores oficiales que salen de ser simples peones, y el ejemplo quizás que lo mejor lo ilustra es el del propio Páez, de un simple atero, un simple llanero, se convierte en uno de los principales generales del Ejército Libertador. Como Páez hay muchos otros, por lo tanto, y estos cambios que se producen vertiginosamente entre el 16, yo diría, y el 19, de organización militar, de reorganización militar, de contratar oficiales europeos experimentados, de ascenso en el Ejército Libertador por mérito y no por el origen social, de ese programa revolucionario que se va dotando
el ejército libertador, con los repartos de tierra, con la promesa de la abolición de la esclavitud, con el igualitarismo que se practica, más el ejemplo propio del libertador que combine con las tropas, pero que en los combates es el primero que marcha al frente y que impulsa con su verbo y con su acción a los combatientes a participar y a darlo todo en los enfrentamientos militares, es sin duda lo que produce un salto cualitativo en el proceso emancipador en el territorio venezolano. La culminación de estos cambios cualitativos y decisivos en la correlación de fuerza a favor de la emancipación, a favor de los patriotas, a favor de la República, en que paralelamente Bolívar fue consolidando su autoridad, que, como sabemos, en determinado momento fue discutida, fue cuestionada, fue saboteada. Todo este proceso de reorganización militar, de crecimiento del apoyo popular, de la adopción de un programa social, todo lo que ya hemos dicho, yo diría que culmina en el Congreso de Angostura. La importancia del Congreso de Angostura es clave, porque simboliza, en cierta forma, este cambio de la estrategia de Bolívar y de los componentes del movimiento de liberación. Ya no es la toma de Caracas lo principal, ya no es la acción de los mantuanos, ya no es el litoral donde predominan las acciones, ahora el centro neurálgico se traslada al interior. Pero está la necesidad de organizar todo eso en una república. Y es el objetivo del Congreso de Angostura. Se captura por las fuerzas patriotas la ciudad de Angostura, la capital del Orinoco, que tiene una importancia estratégica y fundamental porque va a simbolizar toda esa área liberada de las Guayanas y de los llanos, de zonas de más difícil acceso para las fuerzas realistas porque tienen que atravesar ríos, pantanos, zonas bastante inhóspitas para llegar hasta allí. Ya por lo tanto hay una barrera natural frente al avance enemigo. Al mismo tiempo, gracias a las acciones de la flota de Brión y de fuerzas militares internas, se libera el Orinoco y el Orinoco comunica al exterior, y eso hace que esa república que van a ser en torno a Angostura sea de hecho un área liberada y que se convierta en el corazón de la Tercera República de Venezuela. Bolívar incluso manda emisarios a Inglaterra, a los Estados Unidos, y embarcaciones de Estados Unidos y de Inglaterra entran por el río Orinoco para hacer comercio, y es una zona ganadera, es una zona de recursos, y todo eso es un nutriente para la Tercera República. Y allí se celebra el célebre Congreso de Angostura, presidido por Bolívar, donde Bolívar pronuncia uno de sus más memorables discursos, que es al mismo tiempo todo un programa de acción y que conocemos como el discurso de Angostura. Un discurso donde Bolívar traza las pautas de la nación que se va a construir. Es un congreso donde incorpora entre esas pautas no solo una nueva organización de tipo político, sino también habla de la abolición de la esclavitud. La importancia que Bolívar concede a esto, que aún en ese momento los esclavos siguen estando, salvo algunos grupos pequeños que se han liberado o individuos que se han liberado, todavía en ese momento la esclavitud sigue siendo muy importante en Venezuela y las zonas de plantación están en manos de los realistas. Y allí en ese discurso Bolívar lo termina diciéndole a los congresistas algo así como yo les entrego a ustedes, congresistas, que decidan sobre todos los decretos, sobre todas las disposiciones que yo como presidente de facto he hecho a este Congreso que ahora es soberano. Pero les imploro, dice Bolívar, como les imploraría mi vida, que no me deroguen la abolición de la esclavitud. Es decir, ustedes pueden derogar los decretos y resoluciones que yo he tenido que adoptar hasta aquí, pero el único que yo les pido, como la niña de mis ojos, que no lo eliminen, es el decreto de la abolición de la esclavitud. Lo cual demuestra, frente a algunos detractores y algunos historiadores que dudan del ideario abolicionista del Libertador, como eso lo pone como lo único que él está pidiendo a los congresistas, que no echen para atrás. Y es precisamente lo que harán, echarlo para atrás en la primera oportunidad. Pero bueno, eso es adelantarme un poco a los acontecimientos. En este Congreso de Angostura, por tanto, nace la nación de nuevo, renace la nación, renace la Tercera República, se elabora su constitución, se elabora un periódico, el Correo del Orinoco, de mucha importancia para llevar la palabra de la revolución hacia todo el territorio venezolano, y es allí donde también se presenta un representante de los Estados Unidos, Jean-Baptiste Irving,
que está incluso en ese momento en que pronuncia Bolívar el discurso de Angostura. Eso da una idea de la facilidad de comunicación que había en el territorio de la nueva república, que ya hasta un representante norteamericano está presente allí en el Congreso, en un acontecimiento con todo el rigor y el protocolo de un acto de esta naturaleza en las condiciones de la época. Y allí este hombre que viene a reclamarle a Bolívar, de cierta manera, esa es su tarea, que le vienen dos barcos norteamericanos que precisamente estaban trasegando, contrabandeando con los españoles armas, que es el Tigre y la Libertad, Tiger, Liberty, esos eran los nombres de esas embarcaciones que han sido apresados por los patriotas, y él viene a pedir que se le liberen esos barcos, y eso produce un intercambio epistolar entre Irving y Bolívar, que realmente vale la pena analizar. Hay un historiador venezolano, Sergio Rodríguez, que tiene un libro precisamente publicado recientemente acá en Venezuela, donde trata la correspondencia del intercambio y lo hace una valoración muy importante sobre lo que significa este intercambio. Incluso hay una carta importantísima de Bolívar, donde Bolívar dice, mientras los españoles pueden comprar las armas en Estados Unidos, a nosotros se nos niega. Eso porque está reclamando la intervención a favor de España, de los Estados Unidos, en la guerra de independencia de Venezuela. También en esta correspondencia, que en determinados momentos ese debate fue individual, está el tema de la ocupación de la Florida, porque el general MacGregor, enarbolando la bandera de Venezuela, ha proclamado la independencia de la Florida en Norteamérica, un territorio español, y que los Estados Unidos ambicionan y que finalmente ocuparían y le comprarían a España, simultáneamente a que está sesionando el Congreso de Angostura. Muchas veces en la correspondencia y en las noticias que se ponen en el correo del Orinoco, sale todos estos acontecimientos y ahí sale la defensa de la expedición de MacGregor a la Florida, y todo este tema también es llevado por Irving a su polémica con el Libertador, que solamente quería dejarlo anotado por la importancia que tiene por enarbolar los principios de la política internacional de la República naciente de Venezuela. Es allí, en esos meses posteriores a estos acontecimientos, luego de que tiene lugar la importante victoria de Páez y de Bolívar el 3 de abril de 1819 en Queseras del Medio, después de terminado el Congreso de Angostura, que Bolívar cambia su estrategia. No solo ha cambiado ya su estrategia en el sentido de que apostar por el apoyo de las masas populares directamente, por abolir la esclavitud, sino cambia también su estrategia militar. Abandona la idea de ir sobre Caracas, de convertirse Caracas en el centro de su atención, sino que prepara, sorprendiendo al enemigo que lo espera precisamente en la dirección de Caracas, haciendo una maniobra de distracción con las fuerzas de Páez, prepara un contingente que marcha por los llanos del Orinoco hacia los llanos de Casanares para ascender la sierra y sorprender al enemigo español donde no lo espera, no en el territorio de Venezuela, sino en el territorio de Nueva Granada, y haciendo quizás, por decirlo de algún modo, una campaña admirable a la inversa. Es ahora no de Nueva Granada hacia Venezuela, sino de Venezuela a Nueva Granada, asciende la cordillera de los Andes en una epopeya que significa ese ascenso con tropas donde ya están contingentes europeos, donde van los llaneros acostumbrados a estar a nivel del mar, ahora tienen que subir a más de 2.000 metros de altura, y eso en condiciones realmente muy difíciles. Ascienden en la Sierra de los Andes, pues, suben a esos elevados, atraviesan el acceso más difícil, que es por la zona de Pisba, donde no lo espera el enemigo, y una vez llegado allá arriba a lo que se puede llamar la sabana de Bogotá, Bolívar reorganiza aquel ejército que ha llegado en condiciones deplorables, no en condiciones de combate. Llega algunos soldados prácticamente sin ropa, pierden una parte del armamento, una parte de las cabalgaduras, llegan prácticamente enfermos muchos de ellos, y Bolívar los arenga, los ordena, busca nuevas tropas allí, y el propio Santander, en una evaluación de eso, llegó a decir, ahí donde Bolívar mostró
toda su grandeza de jefe, toda su capacidad de organización. Es él, moviéndose sin parar, arengando a las tropas, buscando su organización, el que rearma ese ejército sin que los españoles, sin que los realistas logren percibir que eso está ocurriendo, y se prepara para lo que serían las dos batallas decisivas en el territorio del virreinato. La batalla de Pantano de Vargas, que tiene lugar el 25 de julio, que es una batalla que queda a medio camino, quiere decir, no se culmina, y unos días después, a principios de agosto, la batalla de Boyacá, cuando entre el 6 y el 7 de agosto sorprende al ejército del coronel Barreiro, que está tratando de huir hacia Bogotá, lo atrapa en un puente y lo destroza bajo dos cargas de caballería importantes, en las que las cabalgaduras, los llaneros como Rondón, se destacan en esa batalla, que es decisiva para cambiar la correlación de fuerzas, que le permite a Bolívar entrar unos días después en Bogotá, liberando todo el territorio después de Cundinamarca y las provincias cercanas, consolidando con su entrada en la capital del Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Nueva Granada, el proceso emancipador. Allí asciende a Santander, con el que se ha reconciliado por el apoyo que le ha dado con hombres y con su propia participación en el ascenso de los Andes, y en la entrada de Bogotá nombra a Santander general de sus fuerzas, e inmediatamente regresa a Angostura a toda carrera. Estamos hablando de miles de kilómetros que se recorren, porque en 10 días después que está en Bogotá, se lanza de regreso a los llanos del Orinoco y se presenta sorpresivamente en Angostura, a donde llega el 11 de diciembre. Quiere decir, sale de Bogotá en el mes de agosto y 3 meses después, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses después, está en Angostura. Todo eso recorriendo a caballo decenas y centenares de kilómetros, sin descanso. Por eso algunos le apodaron culo de hierro, porque el hombre estaba todo el tiempo ritmo a la cabalgadura, moviéndose en las condiciones de la época tan difíciles por los caminos, los llanos, los cerros, los ríos, todo eso. Bolívar lo iba con una fuerza casi, yo diría, sobrenatural. Regresa a Angostura, donde habían depuesto a Sea, que él había dejado como vicepresidente de la República de Venezuela. Lo habían depuesto por conspiraciones entre Mariño y algunos otros ambiciosos, y Bolívar los sorprende. Ellos no tenían noticia de lo que había ocurrido en Bogotá, y Bolívar restablece su autoridad en Angostura, y esa nueva presencia de Bolívar en Angostura tiene un propósito definido: parar, por un lado, esa sedición que Mariño estaba cobijando, aprovechándose de esa ausencia y sin saber las noticias exitosas que había tenido en el territorio neogranadino, y al mismo tiempo Bolívar lleva adelante su viejo sueño de unir Nueva Granada con Venezuela, y crea allí, el 17 de diciembre de 1819, la República de Colombia. Ese nombre que había acuñado Miranda para dárselo a toda la América meridional, Bolívar lo utiliza como nombre de la nueva nación. A partir de ahora ya no habrá venezolanos ni neogranadinos, serán colombianos. Y colombiano quiere decir la fusión entre Venezuela y Nueva Granada. Nace esa nación en el Orinoco, que incluye el distrito que aún no se ha liberado, o el territorio que no se ha liberado, la presidencia de Quito, lo que hoy sería Ecuador. Por lo tanto, es una nación que va a tener 3 pilares: Venezuela, Nueva Granada y Quito. La capital provisional, Bogotá. Territorio que se va a denominar Cundinamarca, un nombre indígena. Y al mismo tiempo se convoca a un congreso porque se está aprobando la creación de la República de Colombia con diputados exclusivamente venezolanos. Y a eso debe ser validado por un congreso que tenga representantes de las otras partes que integran la nueva República de Colombia. Ese será el Congreso de Cúcuta,
que se reunirá después en esa población fronteriza entre Venezuela y Nueva Granada, con diputados de ambos territorios, para ya legitimar a la República de Colombia. Luego de estos acontecimientos tan importantes, Bolívar se dispone a prepararse militarmente porque teme una embestida de España. Esa embestida de España que Bolívar teme, de repente queda paralizada en 1820 por la Revolución de Riego en España, el levantamiento liberal de las tropas que se estaban preparando en Cádiz para venir a la reconquista otra vez América, y eso es lo que ha hecho que Bolívar, después del Congreso de Angostura, se empiece a preparar para la defensa de los territorios nacionales, y se produce la Revolución de Riego. Ese peligro ya no existe, y Bolívar incluso vaticina: ahora van a negociar. Y efectivamente España abre negociaciones, y esas negociaciones se celebran en 1820 en Santa Ana entre el jefe español, el mariscal Pablo Morillo, y Simón Bolívar. Es precisamente ahí, en ocasión de ese encuentro, que Morillo le escribe al rey: me voy a entrevistar con Simón Bolívar. Este es el hombre que es la revolución, el hombre que ha puesto a España otra vez contra las cuerdas, que tiene a punto de vencernos y de echarnos al mar. Y por eso es que lo califica de esa manera, y que nosotros hemos aprovechado ese calificativo para caracterizar a Bolívar. Esa entrevista es una victoria diplomática del Libertador, porque consigue el tácito reconocimiento por España al negociar de la República de Colombia. Y Bolívar lo dice claramente: eso es lo más importante que hemos conseguido. Pero también se consiguen leyes de regularización de la guerra, poniendo fin a la guerra a muerte. Ahora hay que respetar al oficial detenido, una serie de elementos que incluso sientan precedente en el derecho internacional en torno a los conflictos. Y después, en 1821, se establece una tregua de 6 meses, se reanuda la guerra, porque espontáneamente los patriotas empiezan a querer liberar otros territorios, y eso es lo que lleva al estallido de nuevos movimientos emancipadores, de guerras, que yo diría que lo más importante, para ya terminar esta conferencia, de lo que tiene lugar a partir de ese momento, que se reanuda la guerra de independencia, son 2 acontecimientos medulares. Por un lado, que se produce después de este reinicio de la contienda, la victoria en Carabobo el 24 de junio de 1821, que libera ya de toda la capital, permite la liberación de Caracas, del litoral venezolano, y después la batalla de Pichincha en el territorio de Quito, que a donde Bolívar no llega a tiempo, porque se empantana en la región de Pasto con la resistencia de las guerrillas y de las fuerzas realistas, y Sucre, que viene avanzando desde Guayaquil, porque Bolívar lo ha enviado a reforzar a los patriotas que han declarado la independencia en Guayaquil, y hay allí tropas que también envió antes San Martín, de quien hablaré después. Todo eso conduce a que Sucre llegue primero a Quito, que es libertador y libre. Allí en Quito, la batalla, el 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha, y que por lo tanto, cuando Bolívar llegue, después de salir de la demora en que se ha incurrido en el territorio de Pasto, ya está Sucre en Quito, y Bolívar entra con todos los honores a Quito, redondeando a Colombia. En una carta él habla de eso. La Colombia que él ha creado en los llanos ha quedado redonda, ya se ha completado, porque incluso Panamá se levanta después de la derrota de Carabobo y se incorpora a Colombia. Panamá era parte de Nueva Granada, y por lo tanto, después de la batalla de Pichincha, Colombia está redonda, prácticamente se ha terminado. Queda el reducto de Puerto Cabello y algunas tropas en torno al lago de Maracaibo, que se resolverá en el año 23, y por lo tanto prácticamente la guerra en Colombia está terminada. El ejército colombiano es exitoso, ha ganado con 30.000 hombres bajo las armas, es la gran potencia militar de Hispanoamérica, Colombia. La República de Colombia está fortalecida, y es ese el clima en que se produce la entrevista de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín. Es un acontecimiento trascendente en la epopeya de la liberación hispanoamericana. Pero es una entrevista que ha sido llevada y traída
por la historiografía y yo quiero dar mi opinión objetiva sobre el término. Bolívar se encontraba en el cenit de su carrera militar y de su carrera política. Era el presidente de Colombia, hoy diríamos de la Gran Colombia, un intenso territorio, tenía el más poderoso ejército del continente, se acababa de aprobar la Constitución de Cúcuta, que a Bolívar no satisfizo, incluso cuando está en Bogotá y suenan las campanas de las iglesias por festejar que se ha adoptado la Constitución de Cúcuta, Bolívar le dice a su edecán Oleri, esas campanas repican por la muerte de Colombia. O sea, la Constitución de Cúcuta es para Bolívar una derrota, no una victoria. Así lo demuestra en su correspondencia, por las características que tiene desde el punto de vista político que le restan poder a Bolívar, que lo dejan nada más casi como un jefe militar o un presidente simbólico, dado que si está en campaña militar no puede ostentar el poder político práctico y queda en manos de Santander, y al mismo tiempo porque echa abajo su programa revolucionario. Ese es el Congreso de Cúcuta. Al extremo que la ley abolicionista que Bolívar había impuesto en el Congreso de Angostura y que no se había llevado a la práctica porque los territorios donde estaban los esclavizados no habían sido liberados hasta después que se gana la batalla de Carabobo, casi simultáneamente al Congreso de Cúcuta. Ya el Congreso de Angostura había puesto en pausa el decreto abolicionista y el Congreso de Cúcuta no decreta la abolición de la esclavitud, sino a pedido del Libertador una ley de vientres libres. Y por tal motivo los esclavos siguen siendo esclavos en la práctica. Dicho este paréntesis, la entrevista de Guayaquil, por lo tanto, Bolívar va con todo el aval militar y político que tiene en ese momento y San Martín, en cambio, llega en condiciones muy desventajosas porque está empantanado en el territorio peruano, no tiene detrás de sí un Estado que lo sustente, porque él salió con un ejército del territorio chileno y luego de haber, digamos, quemado las naves, pues Chile no tenía condiciones, era una república relativamente pobre, todavía no se había liberado el sur de Chile y por lo tanto los pocos recursos que tenía Chile los depositó en la expedición de San Martín hacia el Perú y el río de la Plata estaba en total anarquía y San Martín se había negado a regresar precisamente para no caer en esas guerras fratricidas que sangrentaban al río de la Plata y sale con todo lo que tiene. Y ese ejército se empantana en el Perú, se le va la flota que es de Cochrane y por lo tanto San Martín en territorio peruano queda prácticamente acorralado entre el gran ejército del virrey La Serna en la sierra y el mar. Va a la entrevista de Guayaquil precisamente a pedirle apoyo a Bolívar, que tiene una situación diametralmente diferente, para que culmine la emancipación del territorio peruano y él se retira de América. Eso se ha llevado y traído como si Bolívar hubiera obligado a San Martín a retirarse, cuando San Martín en realidad quiere irse porque está desencantado, está acorralado, está derrotado y Bolívar es el gran vencedor y el que tiene los recursos militares y la fortaleza política como para emprender la campaña final de la liberación del Perú y del Alto Perú, que es decisiva para lograr la consolidación de la independencia americana. Esa es la importancia que tuvo la entrevista de Guayaquil, donde hay que decir además que San Martín estuvo de acuerdo en la necesidad de unir los territorios hispanoamericanos, concordó con eso, con el ideario del Libertador, y el único punto que los distanciaba era que Bolívar era un convencido del régimen republicano de gobierno, mientras San Martín pensaba, un hombre más conservador, pensaba en que lo que convenía era un régimen monárquico. Ese fue el punto en realidad en que discreparon. También se ha llevado y traído el tema de Guayaquil, porque el Perú reclamaba Guayaquil como parte del Perú. Pero eso los libertadores habían establecido, reconocer el principio de Lutis Possidetis Juris de 1810. Quiere decir, las nuevas naciones se conforman según los límites del último año de la administración colonial española, que fue 1810. Y por lo tanto, Quito dependía en esa época, 1810, del Virreinato de Nueva Granada y por lo tanto quedaba dentro de los límites en que se conformó Colombia.
San Martín eso lo entendió y no fue objeto de discusión en la entrevista de Guayaquil, aunque siguió siendo una manzana de la discordia de la élite peruana que ambicionaba ese territorio y que llevarían incluso, no sin terminar la gesta de la independencia en 1829, a una expedición militar para apoderarse por la fuerza de Guayaquil y que serían derrotados, como aparece en la historia, por el mariscal Sucre en Portete de Tarqui. Es un acontecimiento de las postrimerías ya del periodo de la emancipación. Dicho todo esto, liberada Colombia, la solicitud de San Martín de ayuda, el camino quedó expedito para Bolívar para culminar la gesta de la independencia, llevando al ejército libertador hacia tierras peruanas y altoperuanas para aceptar el golpe final al colonialismo español en América. Con esto terminamos esta tercera conferencia. Muchas gracias.